pues buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, muchísimas gracias por asistir a nuestro primer directo. Yo soy Rocío Ortega, una de las integrantes de Historias de una Pandemia, y hoy digamos que es un día histórico para la sociedad española también, porque finaliza el ansiado estado de alarma. Y aunque ello supone menos restricciones a nivel global, pues sí que me gustaría hacer un recordatorio a que no debemos olvidar que continuamos con el virus en nuestras calles y que continuamos con un proceso de desescalada que para llegar a esa ansiada normalidad debemos de poner de nuestra responsabilidad individual para juntos luchar contra él. Entonces, bueno, pues pensamos desde Historias de una Pandemia, tanto Paula como yo, realizar un directo en el que hablar sobre el papel que había tenido la psicología, un papel muy complejo durante todo este cambio social derivado del COVID-19. Y para ello quisimos, y hoy tenemos la suerte de contar con Carlota Bravo. Bienvenida. Carlota es psicóloga sanitaria por la Universidad Europea de Madrid, fundadora de Tandem, que ahora sí que nos cuenta un poquillo, que es una consulta especializada en psiconutrición en la que ayudan a sus pacientes a mejorar la alimentación y bueno, a llevar una vida más saludable, que también ha adquirido muchísima importancia este tema durante el confinamiento con el ejercicio y todo ello, ¿no? Entonces Carlota pues nos va a ayudar a perfilar durante este ratito de domingo con unas pautas sencillas dentro de lo complejo que es el tema de la psicología. Pues bueno, hacernos entender un poco cómo ha ido esta curva emocional, porque sin duda para muchos y muchas han sido una montaña rusa. Y bueno, iremos resolviendo cada pregunta uno a uno y sobre todo me gustaría que pues, participaseis en el directo para hacer más amena también la entrevista y aprovechar a contar vuestras inquietudes o dudas en cuanto a psicología. Entonces, bueno, no me enrollo más y si quieres comenzamos con la primera pregunta, Carlota. Gracias por colaborar con nosotras. De nada, yo encantada de estar aquí y de verdad que espero poder ayudar en algo, un poquito a entender un poco mejor qué estamos viviendo y qué nos queda todavía por vivir, porque yo creo que ahora es cuando se presenta lo más difícil para nosotros, porque al final hemos vuelto, se supone, a la normalidad, pero a mí no me parece una vuelta, sino un avance hacia algo que va a ser otra normalidad, pero que va a ser muy diferente a lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Eso es, de hecho la primera pregunta va relacionada un poco, quería hablarte de que me gustaría empezar diciendo que actualmente la población pues como que ya se encuentra más relajada, ¿no? En un ambiente más distendido. Y incluso me aventuraría a decir hasta que casi se nos ha olvidado un poco todos estos meses intensos que hemos vivido y que se reflejan al final en nuestra forma de relacionarnos, pues eso, en la calle. Hay muchísima gente que todavía sigue sin utilizar pues la mascarilla, aunque estamos concienciados, pero hay como esa sensación de que ya ha pasado todo y el virus todavía sigue en la calle, ¿no? Entonces, a lo largo del estado de alarma hemos tenido diferentes sensaciones, diferentes emociones. ¿Qué otras preocupaciones crees que están surgiendo? ¿Cómo crees que están evolucionando? Creo que sí que es verdad, como que parece que se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado un poco todos estos meses de confinamiento, se nos ha olvidado un poco el por qué tenemos que llevar esa mascarilla, ¿no? Que ahora parece que nos fastidia a lo mejor ponérnosla, porque nos han dado más libertad y parece que todo eso ya ha quedado atrás. Sí, que Así que quería yo también, exacto. Yo también quería decir un poco que no es para nada eso, sino que es algo diferente y que esa libertad no nos haga tirar por la borda todo lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿vale? Eso es lo primero de todo. Exactamente, porque han sido meses muy duros y, bueno, ya estamos viendo en otros lugares a lo mejor que ha habido incluso rebrotes o ha habido, ¿no?, esa vuelta atrás a más restricciones, a quitarnos libertad. Y la verdad que no me gustaría que eso pasara porque creo que para todos ha sido muy duro, por lo menos, bueno, yo hablo a título personal, pero creo que también mi entorno y las personas que conozco me han comentado, ¿no?, que ha sido una experiencia bastante dura y que, bueno, no sé hasta qué punto nos gustaría repetirla a ninguno de nosotros, ¿vale? Sí que es verdad que no nos tenemos que olvidar de esto, pero creo que también está muy bien que en cierto modo hayamos perdido un poco el miedo, ¿no? Porque durante esta pandemia hemos tenido miedo
mucho miedo y eso nos ha llevado a sentirnos realmente mal, ¿no? Y a evitar muchas cosas, incluso, no sé, a encerrarnos demasiado en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, pues, me pareció muy chulo el proyecto vuestro también cuando me lo comentasteis, porque precisamente va de eso, ¿no? De abrirnos, de expresarnos y de no encerrarnos en nosotros mismos, que muchas veces nos lleva a vivir mucho peor la situación. Vale. ¿Qué cosas están pasando ahora? Pues bueno, hemos perdido un poco el miedo al virus, creo, pero tenemos miedo a otras cosas, ¿no? Miedo a volver a esa normalidad porque ya no va a ser la misma de antes, ¿no? Sino que va a ser otra cosa totalmente nueva. Yo misma mañana tengo que volver de nuevo a la oficina donde he trabajado durante mucho tiempo, pero ahora me da miedo lo que me voy a encontrar, me da miedo cómo yo me voy a sentir en esa situación que para mí es conocida, pero es desconocida. Es conocida, pero es desconocida, que yo creo que es incluso peor de que sea nueva, porque va a ser raro. Va a ser raro y, pues bueno, eso te genera unas emociones que incluso ni te esperas. A mí incluso a nivel personal me cueste relacionarme o dar ya un abrazo a colegas, ¿no? Que es como, ¿cómo no me vas a dar un abrazo? Y al final es como un miedo que se ha instalado en ti que tampoco sabes muy bien expresar por qué ha sido. Pero ha sido a raíz de todo esto que hemos vivido solidaridad, miedo, incertidumbre, hemos vivido muchas emociones en muy poco tiempo, ¿no? Sí, y yo creo que la situación de confinamiento también ha hecho que esas emociones que a lo mejor normalmente podemos sentir miedo, podemos sentir, todas esas cosas las podemos sentir, pero esta situación de confinamiento y de estar quizás sin trabajar o sin tener otras cosas que hacer, lo que ha hecho ha sido que las emociones suban mucho la voz y que muchas veces nos veamos desbordados por esas emociones que, aunque estuviésemos acostumbrados a sentirlas, no estábamos acostumbrados a sentirlas de esa intensidad y de que nos hicieran tanta mella, ¿no? En nosotros. Y en un periodo tan breve, ¿no? De tiempo a adaptarnos a esa realidad que no era conocida. Exactamente, adaptarnos a algo que era impensable. O sea, yo ahora piensas en el primer día, o sea, yo recuerdo el primer día que dijeron, estamos en estado de alarma, tenemos que quedarnos en casa. Y yo lo miro ahora, después de 3 meses, creo, una cosa así, y todavía no, o sea, no me lo creo todavía, ¿sabes? Es como que es algo demasiado fuerte. Es algo y que luego demasiado también fuerte. fue como paulatino, ¿no? Que nadie nos dijo va a haber un estado de alarma de 3 meses, que eso también, un choque a nivel emocional hubiese sido más fuerte todavía, ¿no? Porque dicen 3 meses de estado de alarma, te quedas como... Ya, sí. También, o sea, sí hubiera sido fuerte, pero yo creo que también la incertidumbre todo el rato de no saber qué va a pasar, incluso ni la semana que viene, porque yo me acuerdo de ver ¿no? las conferencias del presidente cada 2 semanas ampliando el estado de alarma y cada vez que las veía era como, uff, otras 2 semanas más. Y es siempre esa incertidumbre. Yo creo que nos afecta mucho el no saber qué va a pasar y la pandemia ha ido precisamente de eso, de no saber qué va a pasar, ni hoy, ni mañana, ni dentro de una semana, ¿vale? Hay un que no sé si te hay un concepto que me llamó mucho la atención, que es lo del síndrome de la cabaña, y que claro, que como que parecía que nos iba a costar estar en casa, y cuando luego estuvimos en casa pues tampoco era tan malo como llegásemos a pensar, ¿no? Y sí que es verdad como que hubo ahí una pequeña desánimo o tristeza en cuanto nos dijeron que ya podíamos salir a la calle, que ya todo empezaba a ir un poco a la normalidad, y me pareció curioso también un poco abarcarlo porque tenía mucha relación con esta situación. Sí, yo también he estado leyendo cosas últimamente, ¿no? Cuando justo coincide con este momento en el de vuelta a la normalidad, vuelta a salir, ¿no? Al final, esta situación de pandemia lo que ha hecho ha sido que nosotros nos adaptemos como hemos podido, como mejor hemos sabido, ¿no? Y al final hemos encontrado quizás en nuestra casa un lugar seguro que nos pone distancia con esa situación que nos produce miedo, ¿no? Que es la calle, que es el virus, que son las otras personas porque nos pueden contagiar. Entonces, hemos creado dentro de nuestra casa, ¿no? Nuestro espacio seguro y ahora tenemos que salir de él. Al final es volver, digamos, otra vez a empezar.
otra vez adaptarnos y sobre todo salir de ese lugar seguro que nos hemos creado, y que nos ha costado mucho crearnos. También yo creo que durante el tiempo que hemos estado en casa, y es un poco lo que también reflejan yo creo que con este síndrome de la cabaña, es que hemos hecho un parón en nuestras vidas y eso nos ha dado la posibilidad de ver cómo era nuestra vida anterior, ver pues que a lo mejor teníamos un ritmo de vida muy acelerado, hemos frenado, hemos tenido mucho más tiempo para sentir, hemos tenido mucho más tiempo para ver lo que no nos gusta de esa vida anterior y ver lo que sí, ¿no? Hemos echado mucho de menos a lo mejor a familiares, a amigos, pero a lo mejor no hemos echado de menos esa ansiedad por llegar al trabajo rápido o el poco tiempo que teníamos para pasar con, no sé, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestras familias. Entonces yo creo que este paréntesis nos ha servido, primero, para ver qué cosas no nos gustaban y poder quizás tomar perspectiva y ahora que volvemos a tener que iniciar ese ritmo de vida, decir, uy, quizás esto no es lo que... O tengo que cambiar cosas porque no quiero volver tampoco a la vida que llevaba anteriormente. O quiero mejorar o, no sé, quiero tener más tiempo para mí, por ejemplo. Es una lección que nos llevamos, sí, desde luego. Tú nombrabas también que nos ha cambiado. Nos ha cambiado. Yo creo que sí. Yo creo que a todos nos ha hecho clic algo, nos ha hecho cambiar en algo. Eso es. Porque a lo largo, de hecho el objetivo de este proyecto de Historias de una Pandemia era ofrecer un canal de comunicación para que la gente se pudiese expresar, ¿no? Y qué mejor momento que en un momento de adversidad o de un momento de crisis, que es donde más afloran las emociones y los sentimientos y donde más te planteas todas estas cuestiones que estás abarcando. Entonces, otra de las preguntas que quería hacerte es ¿por qué exteriorizar nuestras emociones puede ayudarnos a llevar mejor esta situación? Porque continuamente nosotras en el Facebook decíamos enviarnos vuestras tristezas, vuestras alegrías, vuestras novedades, no sé, anécdotas, que fuésemos como un altavoz, ¿no? Ya fuese de rabia, porque ha habido muchísima rabia durante este confinamiento. ¿Por qué es tan importante exteriorizar las emociones? Exteriorizar las emociones nos permite, yo creo... Bueno, exteriorizar una emoción supone ya de por sí, lo primero, sentirla. Es decir, sentir que tú tienes tienes esa emoción, ¿vale? Sentirla, ponerla en palabras o ponerla de alguna manera, traducirla para querer expresarla a otras personas, ¿vale? Nos sirve de desahogo, nos sirve de liberación, nos sirve para que las otras personas nos entiendan y quizás nos puedan un poco atender y ayudarnos a sobrellevar esa emoción. Si es, por ejemplo, tristeza, ¿no? Que estabas tú diciendo. Expresar la tristeza hace que los demás nos ayuden, hace que los demás nos comprendan y eso, a nivel personal, yo creo que nos permite saber sobrellevar mejor esa situación. Y para exteriorizar primero es importante identificar, ¿no? O sea, sentir como tú has dicho, pero sobre todo identificar qué nos está pasando, porque hay gente que nos decía, ¿no? Personalmente, no, si es que yo no te tengo nada que contar, estoy en casa. Y es como, bueno, es que en casa es precisamente ahora cuando te estás planteando toda tu vida, ¿no? Que no puedes ir a trabajar, no puedes salir a la calle, no puedes ver a tus seres queridos, qué es lo que te está pasando, ¿no? Y nos cuesta mucho hacer una reflexión interior y encima expresarlo. Exactamente. Yo creo que el ritmo de vida que llevábamos es lo que he dicho yo. Ahora hemos podido parar y hemos podido pensar en muchas cosas, pero hay personas que quizás no han podido hacerlo porque están tan desconectadas de sus emociones que incluso no saben identificar lo que les ocurre. Hay gente que se siente mal y no sabe por qué es, o no sabe ponerlo en palabras, o no sabe... En realidad es que no sabe lo que le pasa, porque es eso, es que no hay conexión entre... Y no saben a lo mejor relacionar ese malestar con tristeza y con la situación que estamos viviendo. Entonces, expresar una emoción es eso, supone un paso previo de entender que nos está pasando algo, saber lo que nos está pasando
y luego, pues eso, traducirlo en palabras o traducirlo en, no sé, expresión emocional. Hay miles de maneras, ¿no?, de hacerlo. Puede ser a través de canciones, puede ser a través de el Pintando. arte. Sí, el arte es la expresión emocional por excelencia, ¿no? Y durante esta pandemia la música ha sido muy importante, también han sido las fotografías, también han sido La cultura, el arte, la sí. cultura. Ujú. Luego, hay momentos o circunstancias que luego también está la otra cara, ¿no? Que dicen, bueno, yo es que tampoco quiero, a veces que soy muy reservado o reservada y no quiero mostrarme como soy, o ya sea por muchísimos motivos, ¿no? O por miedo o porque no sabemos identificarlo. Entonces, hay momentos o circunstancias diarias en las que quizás aún sintiéndonos mal, no hemos querido compartirlas con alguien, ya sea cercano, a algún amigo, a algún familiar, y sin embargo se nos ha inculcado desde la sociedad o en los colegios o donde, bueno, en la sociedad en general, que tenemos que ser siempre positivos, que tenemos que marcar nuestra mejor cara, una La sonrisa. tiranía del estar bien. Eso Tienes es. que estar bien. No te puedes permitir sentir tristeza, no te puedes permitir sentir miedo. O Tienes que estar llorar. bien. O llorar. ¿A quién no ha llorado y le han dicho, oye, No llores, o no lloras y llores? te sientes mal, ¿no? Dices, lloras y No dices, será para tanto, no será para tanto para que tengas que llorar. Bueno, pues déjame, yo estoy sintiendo algo y lo expreso de esta manera. La educación emocional que recibimos en líneas generales no es que sea muy adecuada, la verdad. Es lo que decimos. A todo el mundo se nos permite, o a casi todo el mundo se nos permite, por ejemplo, expresar alegría, pero a muy poca gente o a muy pocas personas se les permite en su casa o incluso en su círculo social expresar esas emociones negativas. Y digo negativas entre comillas porque todas las emociones tienen su función, todas las emociones son necesarias y la tristeza no es para nada negativa. Quizás es desagradable de sentir o no es agradable sentirla durante mucho tiempo, pero no es una emoción negativa. Al revés, tiene su función, como la alegría. eso es. De hecho, una de las frases que pusimos en Instagram que también generó un poco de debate fue lo de fingir que no duele, duele el doble. ¿Qué debemos hacer si nos encontramos mal? ¿Qué nos recomiendas tú desde que cuando nos encontremos mal por ejemplo, no queramos o no sepamos encontrar las herramientas para hacerlo? ¿Qué se supone que debemos de hacer? Claro, al final si tú estás sintiendo una emoción y no le estás dando voz, no le estás dando su espacio, no te estás permitiendo sentirla, tienes dos partes, ¿no? Tienes la de estoy sintiéndome mal y por otro lado está el estoy sintiéndome mal y tengo que ocultarlo. Entonces, no me estoy permitiendo sentirla y al final no estoy conectando con esa emoción y no estoy sabiendo por qué me estoy sintiendo mal y cómo podría hacer para no sentirme mal. Simplemente estoy poniendo algo encima, como una sonrisa o un decir estoy bien, y eso, y no me estoy permitiendo solucionar eso que me está generando malestar. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando estoy mal? Bueno, aquí también es una pregunta complicada, ¿no? Porque cada persona es Claro, un es mundo diferente. y Eso es. sí, cada persona es diferente, pero sí que voy a intentar decir 3 o 4 cosas que son como que se pueden compartir por Ujú. todas las personas, porque queramos o no somos únicos, pero las emociones funcionan de una determinada manera y al final son generalidades que creo que nos pueden funcionar a todos, ¿no? Eso es. Lo primero sería escucharnos, es decir, permitirnos saber qué nos pasa y sentir esa emoción, ¿vale? Lo segundo sería, en este caso sería negativa, ¿no? Me estoy sintiendo mal, ¿vale? Lo segundo sería no juzgar lo que estamos sintiendo. Me siento mal y tengo derecho a sentirme mal, porque ¿quién no ha vivido momentos difíciles, por ejemplo, durante esta situación? Todos hemos vivido momentos que han sido poco agradables y que nos han hecho sentir mal. Entonces, Quizás nos preocupamos más permítete. del qué dirán, ¿no? De en plan, si yo me siento mal, ¿qué pensarán los demás en vez de pensar qué Exactamente. te pasa a ti? Exactamente. Pensamos más en los demás muchas veces que en nosotros mismos. Entonces, precisamente el tapar esa emoción es pensar en los demás y no pensar en ti, porque no te estás permitiendo o no estás validando la emoción, no estás
no estás conectando con lo que estás sintiendo, ¿vale? Entonces sería eso, primero escucharnos, permitirnos decir que estamos mal, a nosotros mismos lo primero, ¿no? Me estoy sintiendo mal, voy a permitirme sentirme mal y no me voy a juzgar por ello. Eso sería el primer paso, ¿no? El primer paso. El primer paso. Después, cuando ya sé que me estoy sintiendo así, aquí ya entraría un poco la gestión emocional de cada persona, ¿no? Hay gente que sin ningún problema lo exterioriza o tiene su persona, por ejemplo, de confianza y se lo cuenta y eso le ayuda mucho. Hay gente que es más introvertida, por así decirlo, y prefiere gestionarlo sola. Si tiene recursos, genial. Si no son suficientes, a esas personas les digo que pidan ayuda también, que lo compartan y que seguro que se sorprenden de ver la reacción de los demás, porque si al final tú estás compartiendo cómo te sientes con una persona a la que le importas, no vas a recibir una respuesta negativa. Yo creo que si al final esa persona empatiza contigo y siente que tú lo estás pasando mal, al final por lo menos va a intentar empatizar contigo e intentar ayudarte, ¿vale? Y luego... Aunque también es verdad, perdona Carlota, que también Dime. habrá quien también a que se lo contamos, tenemos que tener cierta empatía también con esa persona, porque quizás esa persona precisamente por desconocimiento nos juzgue o diga, pues no es para tanto, no nos haga un poco aún sentirnos peor. Entonces también tenemos que saber con quién expresarnos, exteriorizarnos. Está claro que sí, está claro que tenemos que tenemos nuestras personas, ¿no? O sea, habrá gente a la que no tendrás confianza para contárselo, o habrá gente que tú sepas que está muy bien compartir con ella a lo mejor una emoción positiva, pero que no vas a ver cómo ayudarte en el momento en que tú le expreses tristeza. O sea, yo creo que también un poco lo sabemos cada uno, sabemos qué personas de nuestro entorno nos podrían servir en ese servir, lo digo bueno, sí. Servir no sería la palabra, ¿no? Pero ¿con qué persona lo podíamos compartir y cómo nos va a entender? Y que nos va a entender, más que nada. Sí, totalmente. O sea que tampoco nos abrimos con tanta facilidad a unas personas u otras y siempre tenemos, pues eso, nuestros mejores amigos o familiares más cercanos, ¿no? Exacto. Eso también es parte de nuestra, lo que podríamos decir a lo mejor como inteligencia emocional, ¿no? Al final la inteligencia emocional simplemente es saber qué estoy sintiendo, cómo puedo hacer para gestionarlo, ¿vale? Y cuáles son las cosas que a mí me sirven. Eso es inteligencia emocional. Saber hacernos caso y encontrar las herramientas que nos funcionan a nosotros para poder gestionar esa emoción y poder integrarla y que luego a la larga no nos genere problemas. Porque al final lo que pasa con las emociones es que van a tener efecto en nosotros sí o sí. Y depende de nuestra gestión que las procesemos, las integremos y se quede ahí como un aprendizaje, o al revés, o no les hagamos caso, las gestionemos de manera incorrecta y luego estén allí como en stand-by, ¿no? Están latentes y nos afecten en un futuro. Y a nosotros incluso y a las personas que nos rodean, porque sí que es verdad que en la tele cada día prácticamente salían noticias de personas pues que o les había dado brotes psicóticos, no se sabe muy bien si es debido a esto, pero sí que es verdad que ha habido mucho estrés y mucha ansiedad debido a la incertidumbre que genera estar en casa, porque también no es lo mismo vivir el confinamiento en una casa de 100 metros cuadrados con jardín que vivir en un piso sin ventanas casi, sí. O incluso gente que estaba solo y sola y se ha tenido que ir a otro sitio, ¿no? O no ha podido, ¿no? O sobre todo las personas mayores. Irse. Exactamente. Al final, si es lo que digo, si no integras, si no procesas esa emoción, si no la gestionas bien, se va a quedar ahí de una forma u otra y a la larga va a salir de alguna manera, ¿no? Exactamente. Es como meter lo que barres debajo de una alfombra, aunque no esté visible en ese momento, va a seguir ahí. Va a seguir ahí y va a llegar a un momento a lo mejor en el que
ya no puedas meter más debajo de esa alfombra y explote, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que en lo que a gestión emocional se refiere es mucho mejor y es mucho más efectivo gestionar la emoción en el momento en el que aparece que dejarlo para dentro de un año, un mes, una semana, da igual. Es mejor hacerle frente en el momento que evitarla porque se va a hacer más grande. Se va a hacer más grande y va a ser más difícil afrontarla que si lo hacemos en el momento en el que nos surge esa emoción. Ujú. Y no sé, bueno, no sé si alguien que está, nuestros espectadores quieren hacer alguna entrevista, aprovechando que está Carlota aquí, o que nos cuente un poco cómo se ha sentido también. Y así pues vemos un poco una escala de emociones, ¿no? Porque no, ya te digo, no todo el mundo ha pasado esta cuarentena de la misma forma. Hay gente que incluso le ha venido bien para terminar proyectos y se lo ha tomado con otra filosofía, ¿no? Y al final puede ser que esas personas gestionen mejor las emociones y los sentimientos. Exactamente, exactamente. Yo he visto personas que lo han pasado muy mal y he visto personas que han dicho Para necesitaba darme esto y me ha cuenta. venido de perlas y me ha venido de perlas para parar, para... Al final es eso, yo creo que hemos tenido tanto tiempo para mirarnos dentro, que es algo que nunca solemos hacer porque muchas veces no tenemos tiempo o porque no queremos y ahora incluso a veces nos hemos visto como obligados a hacerlo porque tampoco había otra cosa que hacer. Imagínate, te quedas, lo que dices tú, hay gente que se ha quedado sola. Hay gente que se ha quedado sola y que ha tenido tanto tiempo para conocerse a sí mismo que se le ha generado mucho malestar incluso porque no estamos acostumbrados a eso. No Porque estamos descubres incluso acostumbrados. cosas del pasado, quizás, ¿no? Que dices Sí, cosas del pasado que ahora entiendes y claro, eso te remueve cosas que no quieres exactamente, vivir. Y puede que exactamente. haya influido también que somos una sociedad sobreinformada, que estamos continuamente informándonos, que sabemos de todo y también en parte nos cerramos y también las nuevas tecnologías, ¿no? Que al final estamos viendo continuamente información del otro por internet, no nos relacionamos. Sí, Hablo bueno, en este tiempo, ¿eh? En lo que hemos vivido del coronavirus. ¿Nos ha mm, podido influir esa presión o ¿cómo decirlo? Sí, esa presión al final de las redes, ¿no? De estar con el móvil porque ha aumentado un montón la conexión en las nuevas tecnologías. nos Estamos hemos muchísimo. conectado, yo creo, con las personas de otra manera. Bueno, lo mismo, ¿no? Con los mismos medios, pero de otra manera. Yo creo que las redes sociales antes eran un simple, ¿no? Mis cosas y a veces Sí, red simplemente social. las muestro. Sí, pero ahora ha servido, ha sido a lo mejor el único medio que hemos tenido para relacionarnos socialmente con las personas. Y hemos visto a lo mejor que igual el uso que le das a redes sociales no era el mejor. Yo creo que se ha visto mucho eso, ¿no? De ahora que es mi unirme socialmente con la gente, he visto que antes igual no estaba haciéndolo muy bien o no le estaba dando el uso que le doy ahora. Ujú. Y bueno, y ahora cuando pase ya toda la normalidad y ya si quieres ya vamos a dar casi por finalizada esta entrevista porque es un tema muy complejo que abarca muchísimas preguntas y aprovecharemos ya para si quiere alguien hacerte alguna pregunta, ¿vale? Vale. Eh, ¿Cómo crees que vamos a vivir desde tu punto de vista, cómo crees que vamos a vivir esta situación de nueva normalidad? ¿Cómo crees que van a continuar esas emociones? Porque, claro, hemos pasado de la solidaridad total, o sea, llevábamos unas semanas que todos éramos muy solidarios y hubo allí, bueno, demostró que somos un país solidario, pero ahora se ha perdido ya un poco también, aunque siga habiendo proyectos, se ha perdido. Ha quedado allí, o sea, ¿cómo crees que va a A ver, yo evolucionar? creo. Ah, mira, tenemos una Nos hacen una pregunta. pregunta, sí. ¿Se puede sacar algo positivo de esta situación? Sí, yo creo que sí. Es lo que he dicho un poco, no sé, contestando a qué pregunta, pero creo que nos ha dado un tiempo a lo mejor para ver esas cosas que no queremos que sigan a lo mejor en nuestra vida y cuáles sí. O, Hacer un y stop. reorganizar prioridades. Hmm.
y ver qué es realmente lo que durante esta cuarentena nos ha servido, nos ha hecho feliz al final para seguir con ello ahora y quizás quitar otras cosas que antes Más hacíamos perspectiva. porque sí, o hacíamos porque por inercia, o hacíamos porque era lo que tocaba, ¿no? Y ahora hemos visto que pues a lo mejor no tenemos necesidad de hacerlas. O sea que yo creo que sí hemos podido sacar algo positivo, aunque haya sido difícil esta situación y aunque lo hayamos pasado muy mal, creo que sí que nos ha servido. Y es lo que te decía, va a haber un antes y un después, yo creo, porque han cambiado tanto cosas fuera en nuestra sociedad como cosas dentro de nosotros. Y lo que Mm. dices tú de los proyectos, a lo mejor, y de la solidaridad, pues yo confío y me gustaría, ¿no?, que esto también haya servido para algo, porque yo puedo hablar a nivel personal y creo y afirmo, ¿no?, que yo creo que en mí han cambiado cosas que creo que a partir de ahora las voy a aplicar, pero espero que esto también haya servido a nivel social y a nivel de comunidad como para, pues eso, al final lo mismo, ¿no?, que estoy hablando a nivel personal, para reorganizar prioridades, para ver qué cosas deben continuar en el futuro y cuáles no. Y Y sobre cuáles todo no. cambiar nuestra forma de relacionarnos con los demás, que yo creo que no va a ser la misma, no es ni bueno ni peor, pero desde luego será más diferente, eso sí, porque hemos estado lejos de nuestros seres queridos y al final eso pues nos ha hecho ver cosas que no veíamos antes. Valorar cosas que quizás no valorábamos antes. Mm. Yo creo que ha servido para eso también, sí. Sí. Pues bueno, no sé yo si alguien quiere hacer alguna Si alguien pregunta. tiene La alguna verdad otra que pregunta, eso es porque sí que estaría bien terminar pues un poco la entrevista con un punto positivo que es eso, ¿no? Que hemos cambiado, nos ha cambiado a todos y está en nuestra mano seguir, pues eso, seguir construyendo un futuro mejor. Porque aunque el virus haya aflojado, pues seguimos con él en la calle y tenemos que apelar a la responsabilidad individual. Nos hacen una pregunta, a ver, Carmen. ¿Ha servido para saber cómo... ¿cómo son las personas que nos rodean? Yo creo que sí, yo creo que es lo que hablábamos también un poco antes, lo de las redes sociales, ¿no? Hemos pasado a utilizar las redes sociales como un medio de contacto, por ejemplo, y he visto memes y cosas graciosas sobre esta cuarentena de antes tenía 50 videollamadas y ahora que puedo quedar en persona con gente, en vez de 50 tengo una. Pues a lo mejor sí que nos ha dado también esa posibilidad de ver a lo mejor qué personas son las que realmente están ahí y cuáles son las que merece la pena quedarse al Ujú. lado. Y cuáles a lo mejor pues era por el simple hecho de necesitar a alguien en ese momento o por aburrimiento o por, no sé, por Sí. razones que no son... Marta Anglada nos confirma que también está bien tomarse las cosas con calma, tener en cuenta mucho más la naturaleza, cambiar nuestra escala de valores, bueno, lo que acabas de decir, ¿no? Cambiar en nuestra cabeza quién estaba, quién no está. Y tú lo que hemos venido a compartir. Bueno, venga, esto se anima más con gente que... Que si somos capaces de Pues sí, mira, mantenerlo. yo creo que este directo precisamente, yo precisamente creo que este directo viene un poco de esto que nos dice, a ver, Mari Carmen Seo, ¿vale? Sí. Compartir con gente desconocida. Contigo, Rocío, yo tampoco no nos conocemos en persona, solo nos conocemos a Es través cierto. de redes sociales y yo creo que al final este proyecto, bueno, tanto tu proyecto como la entrevista de hoy ha surgido de eso, ¿no? De esa relación cibernética o como quieras llamarla. Sí, de querer compartir también, ¿no? Al fin y al cabo somos También, personas y también queremos compartir, pues eso, tú desde lo que sabes, desde tus conocimientos, que es la psicología, y nosotros aportando este canal de comunicación. exactamente. Nos dice que sí, vamos a ser capaces de mantenerlo. O se nos va a olvidar. Pues es lo que digo yo espero que sí que ese género se mantenga. Y
no puedo hablar a nivel de la sociedad, puedo hablar a nivel nacional y creo que por lo menos eso sí que ha tenido un efecto y sé que en las personas de mi entorno sí que lo ha tenido también y espero que no se nos olvide, espero que no. Luego Lorelarius dice que efectos psicológicos se verán con el tiempo. Yo creo que sí. A largo plazo veremos. Bueno, una de las preguntas era lo de los efectos psicológicos. Efectos psicológicos de esta pandemia a largo plazo, creo. Pues bueno, yo creo que lo que hablábamos, ¿no? Hay personas que lo han pasado realmente mal durante esta cuarentena porque ha sido una situación difícil. A lo mejor, pues bueno, ha habido fallecimientos familiares a causa del coronavirus, quizás no se han podido Despedida. despedir de ellos. Yo creo que es más un problema de gestión, ¿no? De cómo a lo mejor no hemos tenido los recursos necesarios para afrontar estas situaciones y al no afrontarlos de manera adecuada, sí que puede generar consecuencias a nivel pues a nivel emocional, más que clasificarlo como un síndrome X, ¿no? Por la pandemia, yo creo que al final los problemas que podamos arrastrar vendrán por eso, por haber hecho una inadecuada gestión emocional, no porque no queramos hacerla a veces, ¿no? Incluso porque no tenemos los recursos suficientes y porque también la situación ha sido muy complicada. Sí. Ha sido muy complicada. Además a todos los niveles, ya lo que dices de los fallecidos, ¿no? Que no, sobre todo ya ha sido una muerte es trágica de por sí y muchísimo más cuando no te puedes despedir, que parece que no has podido, pues eso, poder expresar lo que sentías. Claro. Y luego también por la incertidumbre al final política que se ha generado también y sobre todo económica. También muchos empresarios y emprendedores que se han visto cerrando su sueño, ¿no? Entonces ha sido un poco a nivel global todo se ha juntado. Exactamente, pero yo creo que va más por ahí, ¿no? Por el no saber, o sea, por el no haber podido expresar, por el no haber podido hacer frente a esa emoción en ese momento y haber arrastrado a lo mejor esto durante un tiempo. Y luego también el no tener los recursos, quizás, ¿no? En estos momentos era una situación que tampoco, que te ha pillado un poco de nuevas, como a todo, como la desescalada, como al gobierno, como a todo el mundo, ¿no? Nos ha pillado un poco sin recursos y luego también sin posibilidad a lo mejor de adquirirlos en este momento porque ha sido como muy complicado. Pero bueno, tendremos tiempo también de hacer una valoración cuando todo esto acabe, de más tranquilamente y en otra situación diferente quizás pues eso, adquirir esos recursos y poder a lo mejor gestionar estas cosas que no habíamos podido gestionar hasta el momento. Yo creo que esa es otra de las lecciones que nos llevamos, que ya hemos aprendido esto, que era una situación sin precedentes y que no vuelva a pasar, pero si ocurre algo similar, pues que estemos un poco prevenidos, ¿no? Que sepamos un poco aprender a gestionarlo, que es muy complicado. Exactamente, o sea, las personas aprendemos a gestionar situaciones por experiencias que hemos vivido anteriormente. Entonces, evidentemente, esto era una situación totalmente nueva, o sea, nadie ha vivido nada parecido. Entonces, cada uno hemos usado los recursos que teníamos de otras cosas, porque así es el ser humano, ¿no? Cogemos lo que tenemos y lo sacamos de donde podemos, que al final son nuestras experiencias. Evidentemente, cada uno contamos con nuestros recursos y quizás personas a lo mejor que hayan pasado momentos peores han tenido más recursos para afrontar esta situación que a lo mejor otra persona. Y se encuentren también más fuertes de cara a otras circunstancias, ¿no? Exactamente, porque afrontar situaciones al final nos hace tener más recursos y por lo tanto nos hace afrontar mejor otras situaciones difíciles. Eso es. Pues es una pena que se haya cortado el Ya, esto. qué rabia. Voy a intentar a ver si lo podré recuperar
Vale. Me deja publicarlo en IGTV. Ahora hay unos cuantos espectadores, no sé si hay algunos de los que nos han seguido antes y quieren reformular otra vez la pregunta y así la contestamos y podemos terminar guay la entrevista. Y no sé, a ver si se animan. Dejamos un tiempo. Sí, que ha habido un par de preguntas por ahí que, Sí, uy, que, no que me se han veo. quedado sin contestar. Que se han quedado sin contestar. Yo a nivel, ya mientras tanto voy haciendo un poco de tiempo, a nivel personal me ha gustado muchísimo tener esta entrevista contigo porque la verdad que todo lo relacionado con la psicología y la inteligencia emocional siempre nos aporta nuevas cosas y es una oportunidad para conocernos a nosotros mismos, que nunca nos miramos al espejo para salir a la calle, para vestirnos y demás, pero no para realmente conocer quién es el yo que hay en nosotros, ¿no? Y que luego al final se refleja en nuestra vida familiar, con nuestra pareja, nuestra familia. En Y todas las áreas de nuestra vida. y qué mejor que ahora, en estos momentos de adversidad, que vamos a hacer un parón y vamos a pensar, ¿no? Yo a nivel personal creo que he crecido también mucho y me ha venido bien pues para hacer esa reflexión de la que hablabas. Uh-huh. Bueno, les ha encantado la entrevista. Gracias. Bonita charla y muy interesante. Pues esa era la idea, un poco. Pues nada, si te parece, Carlota, finalizamos ya. Bueno, ahora Diego nos hace una. Inteligencia emocional de Coleman, ¿qué opinas? ¿Aplicable el día a día o recibir? O recibir. ¿O recomiendas alguna otra lectura? Pues mira, aprovecho porque la verdad que yo a nivel personal y a nivel emocional creo que esta pandemia me ha hecho también conocerme porque, a ver, creo que tengo cierta sensibilidad, ¿no? Al final es lo que he estudiado y tal, pero creo que esto me ha servido mucho para conocerme emocionalmente y sorprenderme mucho conmigo misma y sobre todo, no sé, querer saber más y querer profundizar más en todo lo emocional, porque la verdad que aunque yo lo había estudiado, aunque sé que es muy importante, nunca lo había quizás experimentado o no había tenido la oportunidad de experimentar tanto y tan intensamente. Y bueno, un segundo. Y descubrí a una mujer, Anabel González, ¿vale? Este libro me lo compré durante la cuarentena, ¿vale? Lo malo de tener un mal día. Y la verdad que me está pareciendo espectacular. Espectacular cómo trata el tema de las emociones. Muchas de las cosas que he comentado hoy, pues también las he descubierto o redescubierto en su libro. Y creo que puede ser una buena manera de fomentar el autoconocimiento y de al final no temer a lo que sentimos y puede ser una buena ayuda o una buena lectura para ayudarnos a conectar un poco con nuestro mundo emocional. La verdad que me sorprendió muchísimo y todavía me está sorprendiendo que todavía no me lo he acabado, ¿eh? Pero está muy, muy chulo. Está muy ¿Cómo chulo. has dicho que se llamaba Lo Malo? Lo malo, no, perdón, lo bueno de tener un mal día. Fíjate, lo bueno. Lo bueno de tener un mal día. Yo ya he pensado en lo negativo, ¿no? Exacto. Sí. Y es que es precisamente lo que te digo, o sea, eh, conocernos en los momentos malos nos hace mucho más fuertes y nos hace mucho más capaces de afrontar. Por eso he dicho antes también que quizás las personas que hayan tenido momentos más difíciles en su vida, quizás hayan tenido muchos más recursos para afrontar las situaciones de esta pandemia que quizás los que no hemos tenido la suerte de no tener momentos muy malos que afrontar en nuestra vida. Sin duda, lo que hemos dicho, esta pandemia nos ha cambiado y nos va a dejar dentro de lo malo cosas muy positivas que luego podremos poner en nuestra vida diaria.
Yo creo que sí. Pues si no hay más preguntas, yo la verdad que ha sido un placer, Carlota, contar Lo mismo contigo. digo. Yo creo que esto también nos ha hecho conocernos este momento, o sea, esta circunstancia que estamos viviendo nos ha hecho conectar y es lo bonito al final también de esta pandemia que estamos viviendo, que nos hace reflexionar y juntarnos diferentes colectivos. Y bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Los que no la habéis podido visualizar, intentaré subirlo, a ver si la puedo recuperar. Ha habido ahí un fallo de conexión antes. Ya. Entonces la intentaré subir a Stories. Y nada, agradecerte el tiempo, Carlota, tu trabajo, que es muy complicado y que tanto está ayudando y que ha ayudado durante esta pandemia a muchísima gente. Pues muchas gracias, Rocío. Yo encantada de que hayas contado conmigo y de que pensaras en mí para esta entrevista. Seguimos en contacto por redes sociales y espero que algún día sea en Nos persona conoceremos. también. Nos conoceremos en persona. Muy bien, pues Y, dime. y nada, Pues que nada, hasta aquí. muy bien, pues gracias Carlota y sobre todo gracias a los que nos habéis acompañado esta tarde y a todas las preguntas. Eso es. Que vaya bien. Nos vemos pronto. Igual, Chao. hasta luego.